dunas petrificadas de 2.000 millones de años y un barco con oro y esmeraldas valuado en 20.000 millones de dólares oculto en la oscuridad del océano, y Megalópolis en la cima del mundo donde la gente forjaba acero en condiciones inhumanas. Pensamos que dominamos el planeta, pero estos hallazgos muestran que solo somos huéspedes temporales. Hoy los arqueólogos que antes callaron revelarán sus cartas, conocerán el primer diagnóstico médico de la humanidad y sobre una ciudad más antigua que cualquier imperio moderno. ¿Listo para descubrir lo oculto por miles de años? Estás en el canal Kirtop. Un barco bajo Manhattan. Nueva York, símbolo de modernidad y triunfo del concreto, la ciudad que nunca duerme. Pero, ¿y si les digo que justo ahora, bajo las suelas de miles de transeúntes, a 6 metros de profundidad bajo el asfalto de Manhattan, se esconden restos que son más antiguos que los propios Estados Unidos? Esta historia inició en 1613. El barco mercante holandés Tiger, comandado por Adrian Blok, ancló en un puerto que después sería Nueva York. En los primeros años de exploración de la región, aún no había rascacielos. Pero la expedición terminó en catástrofe. A bordo se desató un incendio y el Tiger se convirtió en una antorcha ardiente, hundiéndose lentamente en el fondo cerca de la costa de la isla. Tras 300 años, en 1916, trabajadores del metro en Manhattan hallaron enormes troncos carbonizados. Fue una gran sorpresa. Esperaban encontrar roca o tierra, pero ante ellos apareció el esqueleto de un antiguo barco, sepultado en las profundidades de la tierra. La tecnología de esa época no permitía un análisis detallado, así que el hallazgo fue entregado a un museo y permaneció décadas sin atención. En 2025, arqueólogos y dendrocronólogos retomaron la investigación para averiguar si era realmente el legendario Tiger. Los científicos usan la dendrocronología, que analiza los anillos de los árboles, cada uno como un código genético del tiempo. Martin Manders y Marta Domínguez Delmos estudian 8 pies de la quilla y cuadernas. Si los anillos muestran que el árbol fue talado en los Países Bajos a principios del siglo XVII, será una sensación mundial. ¿Cómo llegó el barco a 6 metros bajo tierra? La causa fue la avaricia y ambiciones de los primeros colonos. Los holandeses y luego los británicos necesitaban desesperadamente nuevas tierras para construir. No encontraron nada mejor que expandir la isla arrojando tierra, escombros de construcción e incluso botes viejos directamente al agua. La línea costera se desplazaba hacia afuera y el Tigre hundido quedó atrapado poco a poco, sepultado bajo capas de tierra artificial. En el lugar de las excavaciones, junto con el barco, también se encontraron otros artefactos: una hacha holandesa de hoja ancha, cuentas comerciales, pipas de arcilla e incluso un pequeño cañón. Estos objetos no son simplemente basura, son huellas de los primeros contactos entre europeos y prisioneros. Los indígenas ayudaron al capitán Blok a sobrevivir tras el incendio y a construir una nueva embarcación con la que fue el primero en trazar el East River y el estrecho de Long Island en el mapa. Actualmente, el Tiger no es solo madera podrida, es el paciente cero en la historia de Nueva York. Si las investigaciones confirman su autenticidad, tendremos prueba física de cómo sobre los restos del viejo mundo surgió la metrópolis moderna. Explosión dorada. En 1972, en las afueras de Varna, Bulgaria, unos trabajadores cavaban una zanja para un cable. Zona industrial común, paisaje cualquiera. De pronto, algo brilló en la pala de la excavadora. Los trabajadores se detuvieron esperando hallar un tesoro de la Segunda Guerra Mundial o monedas romanas. Pero lo que sacaron de la tierra hizo que los historiadores de todo el mundo tuvieran que reescribir capítulos enteros de los libros de texto. No era solo un tesoro, era una enorme necrópolis, una ciudad de los muertos, perteneciente a una cultura sobre la que la ciencia casi no sabía nada. Lo más impactante es su antigüedad. Año 4600 a.C. Cuando se construyeron las pirámides de Egipto, estos hallazgos ya tenían 2000 años. Cuando Stonehenge apenas se diseñaba, el oro de Varna ya era una antigua reliquia. Es el oro trabajado más antiguo hallado hasta ahora. La tumba 43 es clave en este hallazgo. Allí reposaba un hombre de unos 45 años, cuyo cuerpo estaba cubierto y caído. Los arqueólogos hallaron más de 900 objetos de oro, con un peso total de 1,5 kilos, brazaletes, un collar macizo, puntas de flecha y una funda de oro para el pene. Tenía un hacha de piedra envuelta en oro, símbolo de poder. ¿Cuál es el principal misterio para los científicos en 2026? Durante mucho tiempo se pensó que la Europa antigua de esa época era igualitaria, es decir, que la gente vivía en comunidades iguales, sin reyes ni sirvientes. La arqueóloga María Gumbatus propuso que en la vieja Europa dominaban las mujeres y había paz.
pero Varna refutó esa teoría. El análisis moderno de 294 tumbas reveló una realidad escalofriante. La riqueza estaba en manos de 4 o 5 personas, mientras que los demás fueron enterrados con casi nada, solo algunos cuchillos de pedernal y adornos de hueso. Esta es la primera desigualdad social registrada. Aquí nace la élite que lo acapara todo. Pero hay algo más aterrador. Varias tumbas de Varna estaban vacías. Solo tenían adornos de oro, cetros y máscaras de arcilla, pero sin huesos. Son entierros simbólicos. Enterraban a quienes murieron en guerras lejanas o eran rituales para invocar deidades. Y el mayor misterio es el final de este imperio dorado. Alrededor del año 4000 antes de nuestra era, la vida en Varna terminó abruptamente, sin señales de batallas ni casas quemadas. Una civilización avanzada en fundición de metales desapareció. Según las investigaciones más recientes, la causa fue climática. El nivel del Mar Negro subió bruscamente, convirtiendo los valles fértiles en lagunas saladas. Es probable que los reyes dorados de Varna hayan visto cómo su imperio se sumergía bajo el agua y fueron incapaces de hacer algo al respecto. Hoy, algunos de sus asentamientos están bajo el mar, ocultando secretos de los primeros oligarcas de la Edad de Piedra. El cruce más antiguo de la humanidad. Entre Bagdad y Bosra está la cuna de la antigua ciudad sumeria de Girsu, donde hace 5000 años estuvo el corazón del reino de Lagash. Fue aquí donde la humanidad comenzó por primera vez a registrar masivamente sus pensamientos en tablillas de arcilla. Pero la principal sensación de Girsu no es el texto, es el puente más antiguo del mundo. Este puente de ladrillo tiene más de 4000 años más antiguo que la mayoría de los imperios que conocemos. El destino de este hallazgo es trágico. En 1877, los arqueólogos franceses aquí eran más cazadores de tesoros que científicos. Por buscar estatuas de oro con tanta prisa, destruyeron las capas antiguas a su paso. Saqueadores posteriores a los arqueólogos vendieron más de 35,000 tablillas cuneiformes. Perdimos bibliotecas enteras de conocimiento simplemente por la emoción de los primeros exploradores. El propio puente fue descubierto en la década de 1920, pero durante casi 100 años nadie entendía qué era. Lo llamaban templo, esclusa o represa, pero apenas los arqueólogos confirmaron que es un puente. Durante un siglo, esta estructura estuvo expuesta al sol y vientos de Irak. Hoy en Girsu hay un gran programa de rescate. Expertos británicos enseñan a arqueólogos locales a conservar los ladrillos para que el puente más antiguo del mundo dure 1000 años más. La maldición y el esplendor de los imperios dorados. Si Varna nos mostró el nacimiento de las élites, los siguientes hallazgos demuestran el apogeo de su poder. El oro simbolizó la inmortalidad y el caso más famoso es Tutankamón. Su tumba, hallada por Howard Carter en 1922, aún es referente en arqueología. Esto no es solo decoración, es una cápsula del tiempo para preservar la carne de un dios viviente. La máscara dorada con lapislázuli y vidrio raro fue el símbolo de una era, aunque Tutankamón no era el único fascinado por el metal solar. En el otro extremo del mundo, en los Andes, los conquistadores españoles se volvieron locos durante siglos buscando metales. Por la legendaria tierra de El Dorado, millones murieron en la selva por el oro. Irónicamente, El Dorado no es un lugar, sino una persona o un pueblo. Los muiscas realizaban rituales de iniciación para un nuevo cacique que hasta hoy parece una escena de una película de fantasía. Al gobernante le cubrían el cuerpo con resina y le espolvoreaban polvo de oro hasta parecer una estatua viviente. Lo llevaban en una balsa al lago Guatavita, donde arrojaba esmeraldas, figuras de oro, y se sumergía para lavar el oro como ofrenda a los dioses. Esto se creyó un cuento hasta que en 1969 un campesino de Pasca halló el fruto de los muiscas. Es un pequeño artefacto hecho de una aleación única llamada tumbaga, una mezcla de oro, plata y cobre, que tiene un extraño tono rosado amarillo. Este objeto se volvió la prueba física de la leyenda que causó mucha sangre derramada. Si piensas que ya se hallaron todos los grandes tesoros, recuerda Tilia Tepe, la colina dorada en Afganistán. En 1978, poco antes de la guerra soviético-afgana, una expedición de Víctor Sarionidi abrió 6 túmulos funerarios. Lo que vieron después se llamó el hallazgo del siglo. Más de 20.600 objetos de oro collares, cinturones con piedras preciosas y una increíble corona de oro plegable. En el entierro de los príncipes nómadas Bak III se hallaron joyas que combinaban estilos griegos, persas, indios y chinos. Era un crisol de culturas en oro puro.
Estos tesoros sobrevivieron miles de años, décadas de guerras civiles, fueron ocultos de los talibanes en el Banco Nacional y se creían perdidos. Una y otra vez vuelven, recordando que los imperios caen y los líderes desaparecen, pero el oro sigue como testigo de nuestras ambiciones. El pastel de oro de los reyes Tracio. Esta historia no comenzó en el despacho de un profesor, sino en una fábrica de ladrillos común en Bulgaria en 1949. Tres hermanos, Pavel, Petka y Mikhail Daikov, cavaban arcilla cuando sus palas golpearon algo increíble. De la tierra aparecieron vasijas que parecían recién sacadas del tesoro de los dioses. Era el tesoro de Panagyurishte, 9 vasijas de oro puro de 23 quilates, con un peso total de más de 6 kilogramos. Lo impresionante no es el peso, sino la orfebrería. Por más de 2300 años, los tracios creían que el banquete ritual conectaba con los dioses. El conjunto tiene 7 ritones vasijas de vino con forma de cabezas, animales y amazonas, y una gran ánfora decorada con mitología griega. Los científicos del año 2025, al estudiar rastros microscópicos en el fondo de las vasijas, descubrieron restos de una compleja mezcla de vino y hierbas que probablemente provocaban alucinaciones. El rey Tracio, que bebía de estas cabezas de oro a los ojos de sus súbditos, literalmente se transformaba en Dionisio. Este tesoro demuestra cómo el oro generaba éxtasis religioso y control político. El enigma del dodecaedro romano y ahora un hallazgo que oficialmente llaman la pesadilla del arqueólogo. En 2024, en Norton Thisne, Inglaterra, hallaron un objeto que llevó a científicos a admitir que desconocen cómo vivían los romanos. Un dodecaedro romano. Y un dodecaedro de aleación de cobre con orificios de diferentes tamaños en cada cara y pequeñas esferas en las esquinas. En los últimos 200 años se han encontrado alrededor de 130 de estos objetos en Europa. El hallazgo de 2024 es único porque se encontró in situ, en su capa original, junto a cerámica romana. ¿Dónde está la intriga? En el extenso legado de Roma, en miles de documentos, no hay mención, dibujo ni instrucción sobre este objeto. No es un arma ni instrumento de medición. Los dodecaedros hallados varían en tamaño y peso, no son herramientas estándar. Teorías recientes de 2025 indican que era un artefacto mágico para predicciones o un objeto ritual de un culto secreto. El hecho de que lo hayan encontrado en un hoyo, que parece haber sido cavado intencionalmente para él, indica que el dueño intentó esconderlo o enterrarlo. El dodecaedro es el mayor enigma técnico sin resolver del Imperio Romano, un código tridimensional de un imperio perdido. El gran imperio inca. Construyeron caminos perfectos y ciudades en las nubes, pero se cree que no tenían escritura, al menos no en papel o piedra. Pero los incas hicieron algo más avanzado. El quipu es un sistema de nudos en cordones de colores que los científicos en 2026 llaman antiguo servidor analógico. Es un código complejo. Las vueltas en un nudo representaban números, el color del hilo la categoría, como oro, guerreros o impuestos, y la distancia entre nudos, décadas. Una teoría intriga a los lingüistas. Gary Wharton de Harvard cree que el quipu usaba un código binario, parecido al de las computadoras. En estos hilos podrían codificarse números, frases, nombres y crónicas. Los conquistadores españoles temían tanto a estas cuerdas que, al sospechar que los incas enviaban mensajes secretos, comenzaron a destruirlas masivamente. Solo sobreviven unos cientos de quipus. Una crónica narra que un anciano indígena confesó a los conquistadores que su quipu guardaba registro de sus fechorías. Por esa confesión, él y su libro Iznite fueron destruidos. Hoy, los quipus desafían a la ciencia. Desciframos la escritura cuneiforme, pero aún no logramos entender totalmente el código táctil. Los hallazgos más absurdos de la historia. ¿Has perdido tus llaves o teléfono? Es algo común, ¿verdad? En 1992 en Hoxne, Inglaterra, perder un martillo llevó a un hallazgo valorado en millones de libras esterlinas. El agricultor Peter Watling perdió su herramienta y pidió ayuda a un amigo con detector de metales. Buscaban un trozo de hierro, pero el aparato se volvió loco. De debajo de la tierra no salieron clavos, sino cadenas de oro, cucharas de plata y miles de monedas. Ese fue el tesoro de Hoxne, la mayor colección de oro romano tardío hallada en Gran Bretaña, 14.865 monedas y 200 piezas de plata de mesa. El martillo perdido fue hallado y ahora está en el Museo Británico junto a los tesoros, siendo quizás la herramienta más valiosa de la historia. Pero si el tesoro de Hoxne es una historia de riqueza pacífica,
El tesoro de Staffordshire, encontrado en 2009 por Terry Gerber, es oro de guerra. Terry simplemente paseaba con su detector de metales por el campo de su vecino. 4.000 objetos. Curiosamente, casi no había adornos femeninos, solo equipo militar, empuñaduras de espadas, partes de cascos y placas de oro tomadas de armas enemigas. Se discute si este tesoro pertenecía a un antiguo armero o si eran trofeos después de una sangrienta batalla de los reyes anglosajones, escondidos apresuradamente y a los que nadie regresó. A veces la naturaleza actúa como arqueóloga. En 2015, una tormenta en la costa de Israel movió la arena en el antiguo puerto de Cesarea. Un buzo y un aficionado, tras la tormenta, notaron un brillo extraño en el fondo. Pensaron que eran envolturas de dulces, pero cuando levantaron una, vieron inscripciones árabes. Era un tesoro hundido del califato fatimí. Más de 2.000 monedas de oro estuvieron 1.000 años en el mar y parecían recién acuñadas. Ayer la naturaleza removió la arena y reveló secretos de los conquistadores islámicos, pero estos hallazgos no siempre son motivo de celebración científica. En 1992, un tractorista en una plantación de azúcar en Colombia accidentalmente sacó de la tierra una máscara de oro. La noticia se propagó rápido y en días llegaron 5.000 personas con palas al campo llamado Mala Gana. En una fiebre desenfrenada cavaron todo, destruyendo capas culturales invaluables y sacando 4 toneladas de artefactos. El oro, que pudo narrar la historia de una civilización, fue fundido o terminó en colecciones privadas. Hay muchas historias, como la pepita de 60 kilos Pepita Canaan en Brasil o la mano de fe hallada en Australia por un buscador común. Estos hallazgos muestran que la historia no solo está en los libros, sino también bajo nuestros pies, a veces a pocos centímetros de la superficie. El Santo Grial de los naufragios. En calidad y escala, es el mayor premio de la arqueología mundial, alcanzado por la humanidad solo en 2025-26. Es el galeón español San José, hundido en 1708 frente a Colombia. Lo llaman el Santo Grial porque transporta un tesoro valuado en 20.000 millones de dólares. Son lingotes de oro, plata y cofres con esmeraldas, pero para los arqueólogos el valor es otro. La profundidad y el agua fría han conservado el barco perfectamente. Con la ayuda de robots de aguas profundas, en 2025 se logró filmar porcelana china de la dinastía Ming, que parece como si acabara de ser puesta sobre la mesa. En torno al San José surgió una guerra legal entre Colombia, España y buscadores de tesoros. Colombia declaró este barco patrimonio arqueológico y ahora presenciamos la primera recuperación de artefactos a esa profundidad sin dañarlos. Cada cañón recuperado narra los minutos finales de la batalla contra el escuadrón británico. Esto es más que oro, es una huella de la explosión, un molde histórico de imperios coloniales y una metrópoli industrial en las nubes. Y ahora trasladémonos a una altitud de 2.000 metros a las duras montañas de Uzbekistán a finales del año 2024. Aquí se vivió una experiencia similar al hallazgo de Machu Picchu, posible por el escaneo láser. Arqueólogos usaron LIDAR y hallaron la ciudad perdida de Tugumbulak, una megápolis que no debió existir a esa altitud. Hace mucho frío, poco oxígeno y casi no se puede cultivar. Pero el LIDAR atravesó la tierra y mostró los contornos de poderosas fortalezas, barrios y, lo más sorprendente, enormes hornos de fundición. Tugumbulak era el centro industrial de la Ruta de la Seda. Sus habitantes, expertos en hierro, elegían vivir en condiciones extremas para extraer mineral y forjar estructuras. La ciudad dominó rutas comerciales por siglos y luego desapareció, transformándose en colinas que por 1000 años se creyeron montañas comunes. Este descubrimiento nos recuerda que todavía no tenemos idea de la existencia de imperios enteros que prosperaron en lugares donde, según nosotros, era imposible sobrevivir. Armas de gigantes y la memoria borrada de los faraones. A veces los arqueólogos hallan objetos que parecen de películas de fantasía. En Tamil Nadu, India, hallaron en una tumba de la Edad de Hierro algo que sorprendió a los científicos. Es una lanza de hierro, pero a diferencia de las armas comunes, mide 2.5 metros. Imagina a un guerrero con una lanza tan alta como el techo de un departamento moderno, masiva, pesada y bien conservada por el clima seco. Pero aquí está el misterio principal. En esa época en India la gente era mucho más baja que ahora. ¿Cómo podían usar esa arma en combate? Los metalúrgicos se asombran por la calidad del ensamblaje. Crear una hoja así requería entre 1200 y 1500 grados Celsius, un nivel tecnológico impresionante para ese tiempo. La lanza fue hallada en una urna funeraria junto a adornos de oro,
lo que muestra el alto estatus de su dueño. Algunos investigadores creen que era un arma de combate. El extremo redondeado del mango ofrece agarre y equilibrio perfectos, aunque algunos creen que era un monstruo ceremonial, símbolo de poder del líder que imponía respeto por su aspecto. Pero si en la India vemos un símbolo de poder hecho de metal, en el desierto del Sinaí los arqueólogos encontraron un símbolo de poder tallado en piedra. Dibujos rupestres de 5000 años entre los testimonios militares más antiguos. La escena muestra una enorme figura egipcia victoriosa sobre un habitante local arrodillado y atravesado por una flecha. No es solo un dibujo, es propaganda militar antigua. Científicos de la Universidad de Bonn afirman que el Sinaí era una colonia egipcia controlada para extraer cobre y turquesa, no solo un desierto. Lo más intrigante de este cómic antiguo es el nombre borrado junto a un barco y el dios Mina, protector del desierto. Arqueólogos hallaron restos de una inscripción destruida a propósito. Alguien se esforzó en borrar el nombre del faraón. ¿Fue esto una antigua conspiración? ¿Venganza de herederos o tribus locales borrando la memoria de su opresor? La Damnatio Memoriae o maldición de la memoria ya existía 1000 años antes de ser común en Roma. Estos hallazgos en India y Egipto muestran que en la antigüedad el estatus se definía por armas asombrosas o imágenes de triunfo destinadas a perdurar. El primer diagnóstico médico de la humanidad. La arqueología no solo busca oro, también busca respuestas sobre lo que nos hace humanos. En 1963, en la cueva Romito, en Italia, científicos hallaron 2 esqueletos abrazados, una mujer adulta y un adolescente, en una doble sepultura misteriosa por décadas. Hasta 2025, un análisis revolucionario de ADN volvió esta historia un caso de detectives médicos. Conozcan a la niña a la que los arqueólogos llamaron Romito II. Ella vivió hace 12.000 años en la época del Paleolítico, cuando la vida era una lucha por la supervivencia. Los científicos descubrieron algo increíble. Este es el caso confirmado más antiguo en la historia de una rara enfermedad genética llamada displasia acromesomélica. La niña tenía una forma rara de enanismo, medía 110 centímetros, extremidades cortas, dificultad para moverse en terreno irregular y molestias al mover codos o muñecas. Pero lo más sorprendente aquí no es la enfermedad, sino cómo la trataron en una época que solemos considerar cruel y primitiva. A esta niña no la abandonaron. El ADN reveló que Romito I, con quien fue enterrada, era su madre o hermana biológica. Pese a sus limitaciones físicas, llegó a la adolescencia. La comunidad de cazadores-recolectores la cuidó y alimentó por años, posiblemente llevándola en brazos al mudarse. Científicos hallaron mutaciones en ambas copias del gen NPR2 responsable del crecimiento óseo. Este es el caso más antiguo de predisposición genética familiar registrado. Observamos amor y compasión preservados en piedra por 12.000 años. Este hallazgo cambia cómo vemos a los antepasados salvajes, mostrando que el apoyo social y el cuidado de los débiles existían antes de las primeras ciudades y estados. La niña de la cueva Romito demostró que la humanidad es más antigua que la civilización, el gigante y la maldición de los vikingos. Imaginen un paisaje inglés perfecto, el parque Wenderbury cerca de Cambridge, césped verde y sol, pero en 2024 solo a unos centímetros bajo estas flores. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge abrieron una fosa similar a una escena de terror. No era un cementerio común. En la fosa de 1200 años había cuerpos arrojados caóticamente. Los investigadores supieron de inmediato que era un caso de violencia extrema. Un cuerpo atado de manos y pies fue enterrado boca abajo. En ese tiempo esto significaba gran deshonra y negaba descanso al alma. Otra persona fue decapitada tan fuerte que su mandíbula inferior quedó marcada por una espada o hacha. Pero entre todas estas víctimas destacaba una persona que parece un personaje de las antiguas sagas. Medía 1,95 m, impresionante en la alta Edad Media, donde la altura promedio masculina era de 165 centímetros. Él era un verdadero gigante, pero su vida no fue como un cuento de hadas. En su cráneo había un agujero perfectamente redondo. No son heridas de espada, sino señales de una trepanación, una operación antigua compleja. Los científicos creen que este gigante tenía un tumor en la glándula pituitaria, lo que hacía que su cuerpo produjera demasiada hormona de crecimiento. Esto causaba gigantismo y fuertes dolores de cabeza. El agujero en el cráneo fue un intento del curandero para aliviar la presión y el dolor. Sobrevivió a la cirugía, pero murió en esta fosa común. ¿Quiénes eran y por qué los mataron? Los arqueólogos proponen 2 teorías. Si los dientes resultan locales,
fue una ejecución masiva de criminales o prisioneros en tiempos del rey Offa. Si el ADN muestra raíces escandinavas, es el fin de un conflicto sangriento entre anglosajones y vikingos. En los siglos 8 y 9 Inglaterra estaba dividida, y los nórdicos causaban masacres en estos campos. En esta fosa no hallaron monedas, hebillas ni armas. A estas personas las desnudaron por completo y les quitaron todo antes de morir. Yacen ahí mezclados como basura histórica, recordando épocas donde la vida dependía del filo de la espada. Los científicos siguen estudiando los isótopos en sus huesos y pronto sabremos con certeza si eran defensores de las tierras inglesas o esos mismos invasores del norte, cuyo camino terminó en esta fosa sin nombre. Un mensaje de dos épocas. A veces los arqueólogos hallan objetos que parecen errores en la historia. En 2024 en Essex, un buscador aficionado halló un pequeño anillo sello de plata, pero cuando el artefacto fue limpiado de siglos de suciedad, los investigadores se sorprendieron. No era solo un objeto medieval, era un verdadero híbrido temporal. La base del sello está hecha de plata de alta calidad y data de entre los años 1200 y 1400 de nuestra era. Pero en el centro está incrustada una piedra preciosa de color rojo brillante, cornalina, con una imagen finamente grabada de un carruaje y un cochero. Esta piedra es romana, creada en el primer siglo antes de nuestra era, 1300 años antes del sello de plata. En el borde plateado del sello dice en latín, Secretum Ricardi, que significa el secreto de Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Los científicos afirman que él fue muy rico e influyente. En la Edad Media, tener una piedra romana antigua era símbolo de estatus. Era una forma de mostrar a otros, soy tan importante que tengo un tesoro. Estas piedras antiguas se llaman intaglios. Ricardo halló esta cornalina en ruinas de una villa romana o la compró a un comerciante que la trajo del imperio caído. Mandó a hacer un engaste con un joyero para portar este símbolo de poder en el cuello. El sello conserva un ojal para el cordón. Para Ricardo no era solo un adorno. Cuando pocos sabían leer o escribir, el sello personal sustituía la firma. Cuando Ricardo sellaba la carta secreta con la piedra romana y cera caliente, sentía que transmitía su voluntad a través del tiempo. Actualmente, este hallazgo es un tesoro oficial del Reino Unido y demuestra nuestro interés histórico por las antigüedades. Ricardo ocultó su secreto 800 años hasta que un detector de metales lo sacó de la tierra y reveló la vanidad de un aristócrata medieval. Laberintos sin nada que hallar. Alemania hoy. Al preparar el terreno para generadores eólicos, arqueólogos hallaron un foso neolítico de más de 6000 años, pero cuando comenzaron las excavaciones capa por capa de tierra prehistórica, apareció una losa de piedra maciza. Los investigadores se quedaron inmóviles, expectantes. Esas losas suelen cubrir tumbas ricas de jefes, pero al levantar la piedra solo había un vacío negro, sin oro ni huesos. Arqueólogos hallaron un Erztal, misteriosa estructura subterránea europea, un túnel angosto y sinuoso excavado en suelo duro en la Baja Edad Media. La altura del pasadizo supera 1 metro y su ancho es de 50 a 70 centímetros. Un adulto solo puede arrastrarse hacia adelante aquí. El túnel, en total oscuridad, se extiende decenas de metros y serpentea. ¿Cuál es la mayor rareza en estos túneles? No hay señales de uso, sin hollín de antorchas, sin nichos para grano o vino, ni indicios de que alguien viviera aquí. En el túnel bajo Reinstedt hallaron una herradura, un esqueleto de zorro y carbón vegetal al fondo. Lo más inquietante es que la entrada fue sellada con piedras desde dentro. Los científicos llevan siglos sin entender su propósito. Son refugios, pero carecen de ventilación. Si el enemigo halla la entrada, el túnel será una fosa común. Construir caminos rituales es muy complicado. La ducha es la más popular. Las leyendas locales las llaman agujeros al inframundo. Se pensaba que por esos pasadizos las almas iban al otro mundo o los espíritus malignos salían. Los arqueólogos del departamento LDA notaron un detalle importante. Este túnel fue construido justo dentro de un cementerio pagano que ya tenía 3000 años en ese momento. Los constructores medievales eligieron un sitio de mala fama. Quizá pensaban que una maldición antigua protegía su escondite o que intentaban encerrar algo maligno. En lo profundo bajo tierra, las Erztal siguen siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. ¿Por qué gastar años de arduo trabajo para cavar túneles en los que ni siquiera puedes ponerte de pie? La respuesta, tal vez, se ha perdido para siempre. Allí, tras los muros sellados en el silencio de los campos alemanes, dunas intactas por miles de millones de años
y un hallazgo que nos hace sentir como granos de arena en el tiempo. En Favidugu, Burkina Faso, hay rocas conocidas por arqueólogos como los guardianes de piedra. A primera vista parece una maravilla natural común, similar a los Bangle Bungle australianos, pero la geología dice lo contrario. Estas rocas tienen 2.000 millones de años del Proterozoico medio, cuando solo había bacterias en el océano, sin plantas ni animales. Las rocas de esa edad suelen volverse metamórficas bajo mucha presión y pierden su forma original, pero las de Favidugu son la excepción. Se ven sorprendentemente jóvenes en su superficie, todavía se puede ver el oleaje que dejaron las corrientes del antiguo océano hace 2.000 millones de años. Son dunas de arena fosilizadas conservadas en su estado original. La erosión a distintas velocidades formó estas capas históricas, una arqueología del planeta. Al ver estas cúpulas observamos el mundo antes de la vida. Son testigos de la formación de la tierra firme. La verdad suele estar más oculta. ¿Qué artefacto te hizo cuestionar los libros de texto? Dejen sus versiones en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. Hasta luego.